Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar 4 tipos de harinas diferentes integrales, que sabéis que son las mejores harinas que podemos utilizar, procedentes que he recibido de El Amasadero, una tienda online especializada en harinas de altísima calidad. En el vídeo de hoy os voy a enseñar y os voy a presentar unas harinas que he recibido de El Amasadero. El Amasadero es una tienda online especializada en harinas de altísima calidad y en utensilios que son necesarios sobre todo para la elaboración de panes artesanos. Tienen harinas, como os he dicho, de muchísima calidad y de muchísimas variedades, con lo cual es facilísimo encontrar en esta tienda online harinas que son muy difíciles de encontrar en cualquier otro tipo de comercio. Pero no solo eso, ellos están especializados, su orientación va un poquito hacia el tema de los panes artesanos, pero es que las harinas las podemos utilizar para cualquier tipo de receta. Podemos utilizar para elaborar pizzas, para elaborar repostería, bizcochos, galletas, magdalenas, muffins, bueno, cualquier tipo de receta en la que nos requiera utilizar una harina. Sabéis que además yo soy súper fan de la utilización de las harinas integrales, y en este caso en El Amasadero lo que vais a encontrar son verdaderas harinas integrales, elaboradas sobre todo molidas a la piedra, que es una cosa que no vais a encontrar jamás en un supermercado, con lo cual si vosotros os preocupáis mucho de vuestra alimentación y queréis utilizar harinas de altísima calidad, os recomiendo que le echéis un vistacito a la web del Amasadero, y además que sepáis que podéis utilizar el cupón Simple Blending si realizáis una compra para obtener un descuento. Así que bueno, ya veis que es todo son ventajas. Os dejo también, ya sabéis, el enlace del cupón y bueno, más información en la cajita de descripción del vídeo, como siempre. Así que hoy lo que os voy a enseñar, ya veis que tengo aquí 4 paquetes, son 4 harinas de uso habitual. No me voy a ir a las harinas especiales ni a las harinas un poquito específicas del pan, porque ya sabéis que de momento no es mi especialidad. Es un tema que me llama mucho la atención, la elaboración de los panes, pero en este momento no os puedo dar buenas recomendaciones porque no soy experta. Así que yo lo que os voy a enseñar sobre todo son las harinas que podéis utilizar en vuestro día a día. Son harinas que ya utilizo habitualmente en mis recetas. Bueno, la primera harina que os voy a enseñar es la harina panadera integral ecológica. ¿Qué pasa cuando vamos a buscar una harina de trigo? Bueno, pues que hay muchísima variedad, de fuerza, de menos fuerza, de más fuerza, panadera, repostería, y nos podemos volver un poco locos a la hora de elegir. Bueno, pues esta, que sepáis que, por ejemplo, en la web del Amasadero, esta sería la harina equivalente a la harina que compramos en el supermercado de uso común. ¿Qué pasa? Bueno, pues que además es una verdadera harina integral, ya que es lo que hacen en el Amasadero es moler el grano de trigo completo, es decir, con su germen y su salvado, con un molino de piedra, con lo cual es muchísimo más artesanal. Podéis ver, no sé si se ve muy bien en la ventanita, pero me lo veréis porque la iré utilizando en varias recetas. Bueno, pues se ve que el grano no es igual, a veces tan fino, el salvado es un poquito más gordito que en una de las harinas que podemos comprar en el supermercado. Que sepáis también que debéis mirar en el supermercado, si compráis harinas integrales, que sea verdadera harina integral, porque muchas veces llevan salvado añadido a la harina, entonces eso no es una auténtica harina integral. Bueno, el certificado ecológico, tienen todas las harinas que se venden como ecológicas, tienen un certificado de cultivo ecológico, y eso viene reflejado también aquí. Este sería el sello que deben llevar todas las harinas que estén certificadas como de cultivo ecológico, o cualquier otro producto que esté certificado como ecológico. Sería esta hojita que la veis aquí. Veis en el otro lado del envase que tienen, bueno, pues un montón de listados de harinas que pueden ser más o menos equivalentes, el tipo de uso que pueden tener, más o menos la información que vais a encontrar en la página del Amasadero. Usos que le damos a la harina integral de trigo, bueno, pues los mismos que le daríais a una harina normal en casa. Repostería, panadería, también podéis utilizarlo para hacer salsas bechamel, para hacer croquetas, bueno, cualquier uso que se os ocurra que le podéis dar a una harina de trigo. Esta harina sería el equivalente. Bueno, aquí la segunda harina que he recibido es la harina integral de maíz ecológico. Es una harina que, como veis, es amarilla, así que a diferencia de la harina o almidón de maíz, que es maicena, que es lo que suelo utilizar muchas veces en mis recetas como sustituto de la harina para personas intolerantes al gluten o que tienen celiaquía, bueno, pues esta harina realmente, bueno, tiene otros usos. Es muy habitual su uso para hacer panes planos o tipo tortitas, como las tortitas de maíz que
que se utilizan para hacer fajitas, para hacer burritos, bueno, todo ese tipo de elaboraciones se pueden preparar también en casa, y este sería el tipo de maíz, de harina de maíz, perdón, que hay que utilizar para prepararlas, que es, como os digo, diferente al almidón de maíz o maicena que podemos comprar también en cualquier supermercado. Este tipo de harinas de maíz integral no son fáciles de encontrar en el supermercado, aunque en algunas ocasiones lo podemos hacer, pero os aseguro que la calidad no va a ser la misma que esta que podéis comprar en el amasadero, que se muele también a la piedra. Entonces, cultivo ecológico, como os he dicho antes, tenemos aquí el sello, que es importante que esté certificado, porque nos pueden decir que es ecológico y luego vete tú a saber, que en algunas ocasiones puede pasar, así que comprobar siempre que cualquier producto ecológico tiene el sello. Es una harina repleta de nutrientes, de muchísimas vitaminas, así que bueno, ya sabéis, esta es otra de las opciones de uso muy común que se pueden utilizar habitualmente en cualquier casa para utilizar harinas diferentes. Bueno, la siguiente harina que os voy a enseñar es una harina que se utiliza muchísimo para la preparación de recetas veganas. Es la harina integral de garbanzos ecológicos. Son garbanzos procedentes de cultivos ecológicos que se muelen a la piedra, por eso veis que tienen, se ve por la ventanita, que tienen también restos o trocitos un poquito menos molidos, porque la molienda mecánica a través de la piedra es un poquito más rústica, más gruesa, que se utilizan otros procesos industriales mecánicos, que entonces, bueno, pues se van separando trocitos que quedan un poquito más gruesos. Esta, como os he dicho, es una harina que se utiliza muchísimo en alimentación vegana para hacer sustitutos del huevo. Por supuesto, si no tenéis una alimentación vegana, también la podéis utilizar. Se utiliza muchísimo, por ejemplo, para hacer rebozados, y en ese tipo de rebozados o enharinados con harina de garbanzos, si vamos a realizar una fritura, nos permiten que haya muchísima menos absorción de aceite, con lo cual conseguimos alimentos o productos menos calóricos. Es decir, si voy a freír un pescado, por ejemplo, y lo rebozo con harina de garbanzo, ese pescado, ese rebozado va a absorber mucha menos grasa y mucho menos aceite que si utilizo una harina normal, una harina de trigo. Así que ya sabéis, posibilidades de uso. Si seguís mi canal sabéis que la utilizo en muchas recetas también. Pues aquí tenéis la harina, la verdadera harina de garbanzo. Bueno, y aquí tenéis una harina, que es la harina integral de avena horneada, que es un poquito especial. Actualmente está muy de moda el tema de la harina de avena, pero ¿qué pasa? Que normalmente la harina de avena, que se utiliza en muchísimas recetas, tanto de repostería, dulces, saladas, como rebozados, para hacer porridge, bueno, para hacer un montón de preparaciones, bueno, son harinas elaboradas a partir de copos de avena, que ya están tratados, y bueno, lo que hacemos es, incluso en casa, me lo habéis visto hacer también a mí en los vídeos que os suelo presentar a través del canal de YouTube, bueno, pues se ponen los copos en una licuadora, en un molinillo, en una batidora un poco potente, y se puede obtener una harina, pero no es la misma harina que esta que os voy a presentar yo aquí. Esta harina está elaborada a partir del grano de avena, es decir, antes de elaborar el copo. ¿Qué obtenemos así? Una harina integral con todos los nutrientes del grano de avena, es decir, con el germen, con el salvado, con todos los componentes completos. Sería el equivalente a una harina de trigo, pero en lugar de elaborarla con el grano de trigo, pues está elaborada con el grano de avena. Y además tiene un pequeño tostado que le da un sabor muy especial. Entonces ya veréis, esta harina sí que me interesa empezar a utilizarla enseguida en el canal para que veáis cómo la podéis utilizar y la diferencia que tiene con la harina que preparamos muchas veces en casa a partir de los copos. Los copos de avena los tenemos en casa y es muy rápido y muy fácil preparar esa harina en un momentito, pero esta harina no tiene nada que ver con esa harina que preparamos en casa, así que cada una tiene sus usos y me interesa también, por supuesto, que conozcáis. Sabéis que la avena es un ingrediente que es súper beneficioso para el control del colesterol y para el control de la glucemia en sangre, así que bueno, aquí tenemos otra forma de utilizarla, no solo en forma de copos de avena. Bueno, como habéis visto, todas las harinas que he recibido, todos estos envases son todos de 1,5 kg, son más grandes de los habituales, de los que utilizamos, de los que podemos comprar en un supermercado, que normalmente suelen ser de 1 kilo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que la harina de trigo probablemente le vamos a dar un uso rápido y no vamos a tener problemas. Además viene, como veis, en envase de plástico, unos envases, la verdad es que tiene un packaging preciosísimo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que la conservación de las harinas, sabéis que debe ser en condición de oscuridad
seguridad, de baja humedad, y de esa forma tenemos mucho más tiempo de conservación. En envase de plástico también siempre es mejor la conservación que en el envase de papel, que suele ser el más habitual. En el caso, como os he dicho, la harina de trigo, probablemente no vamos a tener problema. ¿Qué pasa con el resto de las harinas? Bueno, pues que si no las usáis el 1,5 kilos de golpe, veis que se os van quedando un poquito ahí olvidadas porque no hacéis un uso habitual, que sepáis que también las podéis congelar y guardarlas en congelación. Os dejo enlazado el vídeo en el que os enseño a congelar las harinas y os doy también mucha más información acerca de la conservación de las harinas, así que espero que también vayáis corriendo a verlo porque es interesantísimo. Os recuerdo que podéis comprar en la web del Amasadero con el cupón Simple Blending para obtener un descuento. También tenéis toda la información en la cajita de descripción del vídeo y espero que os haya encantado. Así que muchos likes y también espero que estéis ya suscritos al canal para no perderos ninguno de los vídeos que publico de lunes a viernes, unos a las 7 de la tarde y otros a otras horas, así que pinchad la campanita para no perderos ninguno. También, por supuesto, espero que me sigáis en otra red social, en Facebook, Pinterest, Instagram o Twitter, y seguir viéndose a todos en los siguientes vídeos.